Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Uy, ¿Ya listos para el fin de semana? Como dice el dicho, gracias a Dios ya es sí, ya viernes. hace falta. Bueno, pues antes de irnos de fin de semana y descansar un poco, vamos a continuar con lo correspondiente a nuestras reacciones ácido-base, en específico las reacciones ácido-base cuando se tratan de un ácido y una base débiles, ¿no? Y bueno, lo que sigue es visualizar cómo se construyó la ecuación de Henderson-Hassenbalch. Nosotros tenemos un equilibrio debido a un ácido que se disocia en protones y su base conjugada, la cual se rige mediante el equilibrio químico de la constante de acidez o de su constante de acidez. También nosotros podríamos, dado que la mayoría de nuestros sistemas los conocemos como pH, ¿verdad? Si nosotros despejamos de esta ecuación la concentración de protones, entonces nosotros tenemos la posibilidad de calcular el pH, ¿cierto? Y esto, pues precisamente ya lo hemos hecho cuando tenemos un ácido débil. Esa es una manera de calcularlo. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que sucede o qué sucedería si yo a toda esta ecuación, así como alguna vez lo hicimos para la constante de disociación acuosa, qué sucedería efectivamente si yo a toda esta ecuación directamente le aplico menos el logaritmo? Al final, si yo sustituyo la constante de acidez específica para un ácido, la concentración del ácido y la concentración de la base en el equilibrio, sustituyo todos estos valores, yo tengo la posibilidad de encontrar la concentración de protones. A esta yo le aplico menos el logaritmo, a esta concentración yo le aplico menos el logaritmo, pues encuentro el pH. Sin embargo, ¿qué sucede si yo a toda esta ecuación ya directamente le aplico menos el logaritmo? Bueno, es ahí cuando nosotros podemos deducir, ¿verdad? Mediante un estudio logarítmico, lo que después vamos a conocer como la ecuación de Henderson-Hassenbalch. Aquí nosotros podemos saber en realidad qué es menos el logaritmo de la concentración de protones, que es esto por esto y esto por esto, ¿no? En realidad eso es lo que está ocurriendo, que es menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Nadie? Pues es el pH. El pH. El pH. ¿Cómo le puedo llamar a menos el logaritmo de la constante de acidez? pKa. A esto se le llama pKa, ¿verdad? Porque está en función de la constante de acidez y esto está en función de la concentración de protones. Por eso se le denomina pH y pKa. Si hacemos el arreglo del estudio logarítmico, entonces encontramos finalmente lo que en la bibliografía vamos a encontrar como
la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pH con el pKa de un ácido, de una base, cuando conocemos las concentraciones de la base conjugada y de su ácido. Esta es finalmente a la que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, ¿alguien ha utilizado esta ecuación? ¿Sabe para qué o cuál es su principal utilidad, la ecuación de Henderson-Hasselbalch? No, maestra. No escuché a la otra persona. Yo tampoco. Nadie, ok. Bueno, vamos con el ejemplo, ahorita lo describimos. Este primer ejemplo, bueno, ya de alguna manera nosotros hemos calculado el pH de una disolución en la que nosotros exclusivamente tenemos una especie. En el inciso A nos piden calcular el pH de una disolución de ácido acético, 0.2 molar. Entonces, esto ya lo hemos hecho con anterioridad. Eso significaría que en un vaso de precipitados, por ejemplo, nosotros tenemos a esta especie, al ácido acético, y evidentemente nosotros vamos a saber que la concentración inicial de este ácido acético se propone que sea 0.2. Entonces, la disociación del ácido acético da como resultado ¿qué? ¿Qué da como resultado? Un protón. Da acetato. Bien, un protón más el ion acetato. Muy bien. Y entonces ya nosotros sabemos que al inicio tenemos 0.2 molar como ácido acético, no tenemos concentración de protones y no tenemos concentración de iones acetato. Cuando se efectúa la disociación o al cambio, se le va a restar lo que se está disociando como protones y como iones acetato, ¿cierto? Y finalmente en el equilibrio o al final tenemos la concentración inicial, que en este caso es 0.2, menos lo disociado y finalmente una concentración de protones y una concentración de iones acetato. Y que esto está regido por la constante de acidez, ¿vale? De x al cuadrado por 0.2 menos x. Ahora, nosotros de aquí despejamos x mediante una cuadrática, ¿verdad? Sustituyendo el valor de la constante de acidez. Este valor de la constante de acidez, pues es 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, si ustedes se van a la bibliografía e investigan cuál es la relación de las concentraciones con respecto al grado de disociación, ustedes se van a dar cuenta que cuando hay concentraciones elevadas, la disociación es cada vez menor. Entre más diluido sea el ácido, más va a ser el grado de disociación o el porciento de disociación. Pero entre más elevado sea la concentración, menos se disocia. Entonces, no sé si ya estén haciendo el ejercicio, la cuadrática. Hay que tener cuidado esta ecuación cuando se propone que X sea muy, muy pequeña. Cuando el valor de X se propone que sea muy pequeño por el porciento de disociación, ¿sale?
debido al porcentaje de disociación, entonces se considera que X sea igual a 0 para el grado de disociación. Si para esto X es igual a 0, entonces el cálculo de la concentración de protones se facilita porque simplemente sería la multiplicación de Ka por la concentración inicial elevada a 1/2 o la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración inicial. Esto ocurre si, 1, la concentración es elevada y acordémonos que habíamos fijado como concentraciones diluidas por debajo de 0.1 molar y en esta ocasión el enunciado me dice que la concentración de ácido acético es de 0.2 molar. Por lo tanto, yo puedo sacarle la raíz cuadrada al producto de la constante de acidez 1.8 por 10 a la menos 5 por la concentración inicial que es de 0.2 y esto ¿cuánto me da? 1.89 por 10 a la menos 3. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, 1.89 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, muy bien. Esa es concentración molar y entonces yo sabría que la concentración de protones en el medio, la concentración de protones efectivamente es de 1.8 por 10 a la menos 3 y para la concentración de acetato también es de 1.8 por 10 a la menos 3. Muy bien. Por lo tanto, el pH de esta disolución va a ser menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da esto? 2.74. El pH es igual a 2.74 cuando tengo una sola especie. Ahora, ¿qué le sucede a esta disolución si yo le agrego una sal llamada acetato de sodio? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra. Profesora, ¿me podría repetir lo que era lo del PA? PA. ¿Cuál PA? ¿No es una P? pH. No, sí, perdón, le vi cara de A, me confundí. Bueno, de pronto escribo feito, me imagino que es esta. ¿No? Sí, era esa. Es que es un poco difícil escribir en una computadora. Pero bueno, ahí ya la hice un poquito mejor. pH. Gracias. Tomen en cuenta, entonces vamos a guardar de este cálculo este detalle. El pH, bueno, sí, nos vamos a quedar con la concentración de los protones en la disociación. ¿Vale? Ya, en el equilibrio, ahorita lo escribo aquí arribita, tanto para los protones como los iones acetato, los tenemos en disolución. Y ya hemos encontrado la concentración de los protones. Esta los vamos a escribir. La concentración de los protones es de 1.8 por 10 a la menos 3, que para términos ilustrativos significa esto, ¿cierto? 0.0018 molar, ¿verdad?
Ahí está. Ahora, ¿qué o cómo se va a modificar el pH cuando yo a esta disolución le agrego acetato de sodio? Y la concentración es de 0.3 molar. ¿Qué esperarían que le suceda o qué características tiene esta sal llamada acetato de sodio? Ya lo habíamos platicado antes, ¿verdad? Las bases generalmente las vamos a encontrar en forma de sales. Las bases de los ácidos correspondientes en la vida real de nuestro entorno los encontramos como sales. Y el acetato de sodio es un electrolito fuerte. Eso significa que al disociarse en medio acuoso, vamos a disponer completamente del ion acetato. Y sabemos que el sodio no tiene propiedades ni ácido ni base, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener que esa concentración molar, otra vez es una concentración molar, y que en realidad aquí para el ejercicio la concentración inicial era de 0.2 molar, ¿sale? ¿Cuánto nos queda después del equilibrio? O en el equilibrio 0.2 molar menos 1.8 por 10 a la menos 3 de esta disociación. ¿Cuánto nos quedaba finalmente en el equilibrio? ¿Cuánto da eso, jóvenes? Punto 1982. 0.1982 molar. Entonces se puede decir que prácticamente es 0.2 molar, ¿cierto? Si ustedes calculan el porcentaje de disociación, a ver, ¿a quién le preguntamos hoy? Denme un número del 1 al 23. ¿Más fuerte? 22. Janet, por ahí andaba. Ah, pero Janet ya participó, ¿no? ¿Dónde, maestra? Bueno, aunque ya haya participado, Janet. ¿Cuánto le da el porcentaje de disociación de el ácido acético, la solución anterior? Sabemos calcular, ¿no? ¿Que le ayude a alguien, Janet? Sí, maestra. Ok, que le ayude. A ver, vamos a ver quién está. Carla Mariana. Voy, ya lo estoy sacando. Vamos a esperar tantito a Carla Jimena. Por favor, ya sí, ahorita, dependiendo del resultado, ahorita nos comenta Jimena, por favor. Me sale 9.45 por 10 a la menos 3. 9.45 por 10 a la menos 3. ¿Le sale eso, Jimena? No, a mí me dio 0.94.
Ah, sí, perdón, se me olvidó multiplicarlo por 100. Ok, entonces hay que multiplicarlo por 100, ¿verdad? En realidad, ¿qué dirían ustedes del porcentaje de disociación? Ya en porcentaje, ¿eh? Que ni 0.1 moléculas de esa concentración de ácido acético se disocia. Entonces, efectivamente, la concentración que estamos proponiendo para esa disolución es lo suficientemente alta para que prácticamente permanezca como ácido acético. Si nosotros ahora buscamos la disociación del ion acetato, entonces vamos a encontrar que la disociación, nuevamente, este valor es muy grande, la disociación va a ser muy baja también, todavía más baja que la del ácido acético. Por eso, la ecuación que relaciona la concentración del ion acetato con la concentración del ácido acético es la ecuación de Henderson-Hassenbach, que ahorita lo hacemos, sería la constante de acidez más el logaritmo, en este caso, de la concentración de la base. ¿Quién es la base? ¿El acetato de sodio? El acetato, ¿verdad? Como acetato de sodio, efectivamente. Concentración del ácido acético. Como tenemos las concentraciones y sabemos que el grado de disociación es muy, muy bajo, entonces eso nos facilita las cosas. ¿Cuál sería el valor de pKa para este sistema, Brenda Moreno? Yo le ando buscando, yo ando preguntando a Brenda si está Brenda. Aquí estoy. Sería al menos logaritmo de la Ka. ¿Cuánto es? Brenda. Me da 4.74. 4.74 más el logaritmo de qué? De la concentración de acetato, que es 0.3. Acuérdense que esta ecuación de Henderson-Hassenbach, su origen es a partir de la constante de acidez, y eso significa que tenemos que sustituir concentraciones molares entre 0.2 molar, ¿vale? ¿Cómo se modifica el pH? ¿Cuánto me da este pH? Me da 4.9. 4.9. ¿Se modifica el pH? Sí. ¿Cuánto se modifica? No mucho, ¿verdad? No hemos subido un grado de pH o un valor de pH, una unidad de pH, al adicionarle una base como es el acetato de sodio. Si nosotros quisiéramos hacerlo desde la constante de acidez, pues no tenemos ningún problema, ¿verdad? Porque entonces tenemos el valor de la constante de acidez, tenemos el valor de la concentración de los iones acetato, también aquí, y tenemos el valor de la concentración del ácido acético, también. Entonces despejamos la concentración de los protones que hay en el medio, que sería 1.8 por 10 a la menos 5, que multiplica
a 0.2 entre 0.3, que es el valor del ion acetato, de la concentración del ion acetato. ¿Cuánto me da esa concentración? .2 por 10 a la menos 5. Nada más le escuché por 10 a la menos 6. 1.2 por 10 a la menos 5. Ah, ya te escuché mal, ¿verdad? Y entonces el pH sería el resultado de menos el logaritmo de 1.2 por 10 a la menos 5, que según sus calculadoras, ¿cuánto da esto? 4.9. 4.9. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es una de las ventajas que nos reporta trabajar con la ecuación de Henderson-Hassenbalch. Por cualquier método lo podemos realizar. Es más común cuando se trata de calcular simplemente el valor de una disolución que contiene un solo compuesto, o el ácido o la base, el equilibrio de la constante de acidez o como constante de basicidad. Pero cuando ya tenemos al par ácido-base, aquí lo estamos viendo, ya tenemos al ácido con su base conjugada. Ojo, aquí sí tenemos que hacer hincapié que cuando nosotros preparemos un equilibrio, entonces siempre va a ser el ácido con su base conjugada. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuál es el ácido conjugado de una base o cuál es la base conjugada de un ácido. No podemos poner dos especies distintas, tienen que ser los pares ácido-base. ¿A qué me refiero? Que en este caso, por ejemplo, no podíamos poner como una base conjugada al amoníaco, por ejemplo, siempre vamos a ver los pares ácido-base conjugados. ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, yo tengo una duda. Le escucho. ¿Es Cristina o quién? Gina, Gina, le escucho, Gina. es que, bueno, por ejemplo, hicimos el pH con el valor de la concentración del acetato de sodio. Entonces el valor que se sacó anteriormente, el de 0, bueno, el de 1.8 por 10 a la menos 3, ¿ese no lo contamos? ¿En dónde? ¿En qué cálculo? En el primero, en el de pH igual a pKa. Ajá. ¿Qué valor dice que no estamos tomando en cuenta? El 1.8 por 10 a la menos 3. No. Ahí, en realidad, esa concentración de quién es? El 1.8 por 10 a la menos 3. Esa concentración, ¿a quién le pertenece? Sería del protón y del acetato, ¿no? Es correcto. Aquí. Aquí está. ¿Sale? Y a lo que se refiere es que esta misma concentración, aquí está, lo voy a poner arriba. Ay, en lugar de. Esta misma concentración que es de 1.8 por 10 a la menos 3 también le correspondería al acetato, ¿no? Porque este valor, a eso se refiere Gina, porque este valor no lo sustituyo aquí. ¿A eso se refiere? Sí, a eso. Ok. En realidad podríamos decir que sí, tenemos la disociación, debido a la disociación tenemos esta
este valor de concentración de iones acetato. Sin embargo, cuando nosotros estamos, aquí es un conjunto de los iones acetato que provienen del acetato de sodio, que es 0.3, y lo voy a poner de otro color. Los iones acetato que provienen de la disociación del ácido acético. ¿Pero cuánto representa esto? 0.0018. Que sumados, ¿cuánto me da, Gina? 0.300. Ajá, 3018. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el porcentaje de disociación del ácido acético no solamente para los protones, sino también para el ion acetato, esa es buena observación, Gina, es muy, muy buena de hecho, me deja ver precisamente que aunque yo sumara la concentración de iones acetato debida a la disociación del ácido acético, la concentración que estoy colocando de iones acetato como acetato de sodio es muchísimo más grande que la debida de la disociación del ácido acético, o en otras palabras, que la concentración de los iones acetato que se derivó de la disociación del ácido acético es despreciable. Es tan pequeña que no se toma en cuenta. Muy bien, muy buena pregunta. No siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurre, ¿por qué? Porque esto va a estar en función del grado de disociación. Repito, cuando tenemos sistemas muy diluidos, el porcentaje de disociación aumenta. Ya va a ser del 6, entre más bajo es la concentración inicial, podemos llegar a tener hasta el 70% de disociación. Si eso ocurre, eso significa que ahora sí tendríamos que sumar la concentración debida a la disociación. No siempre se puede hacer esta excepción, ¿sale? Muy bien. Buena pregunta, Gina. ¿Más preguntas? Yo una rápida. ¿Cómo sacaron el porcentaje de disociación? A ver, ¿a quién se lo preguntamos? Se lo preguntamos a Carla, ¿no? Sí, fue a mí, pero me parece que lo puso mal. Era 0.945. Pero ¿cómo dio ese valor, Carla? Eran lo que nos salía de 1.89 por 10 a la menos 3 sobre los 0.2 molar que nos daba al principio. Y de eso no se le olvide por ciento. Sí. Sí, Cristina. Dijiste que era el 1.8 por 10 a la menos 3 o 5. Y eso sobre la primera concentración por 100. Sí, la concentración inicial. Ok, vale. Gracias. ¿Ya se le olvidó, Cristina, cómo? No, acuérdese que es la concentración. ¿De la primera concentración o de la segunda? ¿Cómo? Que no, o sea, me confundí si era de la primera concentración o de la segunda. No, del ácido. Estamos hablando de la disociación del ácido puro, del ácido acético. Acuérdese que el porcentaje de disociación es la concentración de los protones generados o disociados de una concentración inicial por 100. Esta formulita ya la habíamos utilizado con anterioridad. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Más preguntas? ¿No? Para borrar todas las entradas. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema
podemos calcular mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch que relaciona a la base, ahora sí es A, ahora sí es A, al anión, la base conjugada del ácido. Este es un par conjugado. Se dice que tenemos un sistema regulador o un sistema amortiguador. Lo cual nosotros conocemos como soluciones reguladoras. Eso significa que la ecuación de Henderson-Hasselbalch me ayuda a determinar un sistema regulador o una solución amortiguadora. Es la ecuación que rige a las soluciones amortiguadoras. ¿Alguien ha escuchado, ha trabajado con soluciones reguladoras o amortiguadoras? Sí, creo que en la práctica pasada se utilizaba una de Amoníaco. una de amoníaco. Digo, no la utilizamos, pero sí vi que ahí venía. Ok, incluso es posible que hasta, esto es en el laboratorio, ¿no? Sí. Sí. Es posible, si no mal recuerdo, habrá sido esta práctica de la dureza del agua, el uso de EDTA. ¿Era esa? No. Sí, creo que sí. Sí, maestra. Ok. Y que utilizaban una solución reguladora. ¿Reguladora de a qué decían ahí? Si no mal recuerdo era de pH. Ajá. Solución reguladora de qué decía su manual, por ahí. ¿Alguien tiene a la mano su manual? Yo creo que lo tienen electrónico, ¿no? Para la práctica en la que determinan la dureza total del agua, requieren de una solución reguladora de amonios. Habrá otras prácticas en las que ocupen soluciones reguladoras de acetatos. O puede ser solución reguladora de carbonatos. Y aquí, ojo, con la última, ¿no? ¿A qué le suena solución reguladoras de amonios si estamos hablando de pares conjugados? Eso significa que deberíamos tener un par conjugado de amonios. ¿Qué pondrían? ¿No les suena la palabra amonios? Sí. Sería NH4 sobre NH3. Amonio, amoníaco. Y literalmente, si a ustedes les tocara preparar esta disolución, tendrían que poner hidróxido de amonio con hidróxido de cloruro de amonio, por ejemplo. Cloruro de amonio en un mismo matraz, agitar y tener entonces una solución reguladora de amonios. ¿Qué harían en la de abajo, en la solución reguladora de acetatos o solución amortiguadora de acetatos? Pues igual el ácido acético y el acetato.
correcto, esta relación acetato, que pesan acetato de sodio y miden el ácido acético, lo ponen en un matraz, la agitan y ahí está su solución reguladora o solución amortiguadora de acetatos. De carbonatos pueden utilizar el carbonato como tal, ácido carbónico, o puede ser ácido carbónico. ¿Y el carbonato? Y el carbonato ácido, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, eso es en realidad lo que nosotros conocemos como una solución reguladora. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de una solución reguladora? ¿Saben? ¿Para qué me sirve una solución reguladora, una solución amortiguadora? ¿Qué capacidad tiene una solución reguladora o una solución amortiguadora? ¿Nadie? ¿Sería para mantener el pH en 7? Ok. Pero es en 7, maestra, porque al menos en la de amonio decía en la práctica que era un pH específico de 9 a 10. Es correcto. Cada par ácido-base conjugado da un más menos amortiguador. En realidad, un sistema regulador o un sistema amortiguador, como su nombre lo dice, amortigua cambios bruscos de pH. Hay sistemas en los que son titulados, después vamos a profundizar en esto solo para retomar lo del EDTA. El EDTA no solamente tiene la capacidad de formar complejos, sino además es un ácido, el EDTA. Entonces, si nosotros no ponemos un sistema amortiguador, ese ácido hace que la reacción definitivamente se pierda, debido a que, aparte de tener propiedades de formar complejos, tiene propiedades ácido-base. Entonces, el siguiente ejemplo es precisamente para evidenciar qué es lo que le pasa a un sistema amortiguador. Volvemos a plantear un sistema amortiguador ahora que contenga ácido acético y acetato de sodio, nuevamente. ¿Cómo plantearían calcular el pH para el inciso A? Para el inciso A, ¿cómo calcularían el pH? ¿Nadie? Tengo nuevamente en un sistema, aquí voy a dibujar mi vasito de precipitados y en ese vasito de precipitados voy a tener a las dos especies, a la especie ácida y a la especie básica como ion acetato, acetato de sodio. Ambas son de una concentración 0.1 molar. ¿Cómo le hago para calcular el pH? ¿Le paramos ahí a la clase? Ya estamos aburridos, ya es viernes, ya nos queremos ir. ¿Podríamos usar la ecuación que nos dio, maestra, la de Henderson-Hasselbalch? ¿Qué vamos a encontrar aquí en la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Tenemos el valor de pKa. Pues es el mismo que el ejercicio, ¿no? Es igual al ejercicio anterior, ¿correcto? ¿Es de cuánto? Es de 1.8 por 10 a la menos 5. pKa. La ecuación de Henderson me dice pKa, ¿eh? Que no es lo mismo que la constante de acidez. Ahí. No sé quién está hablando, pero apenas si le alcanzo a escuchar.
Yo le decía que era con 4 punto ¿qué, Mariana? 4.74. Ahí está. Ese es el valor del pKa. Conocemos la concentración de la base. Conocemos la concentración de la base entre la Sí, concentración. pues podríamos como poner las que ya nos da, porque el ácido se disocia muy poco, entonces sería 0.1 y 0.1. 0.1 y 0.1. Ah, no. Sería 1, ¿no, maestra? 1 molar. Ah, sí, perdón, yo aquí estoy pensando en 1 molar. Fíjense, todavía es mucho mayor la concentración, ¿no? Para cada uno es 1 molar, ¿cierto? El enunciado. Así lo describe. ¿Qué me falta para conocer el pH? Nada, ya podría calcularlo, ¿no? Nada, ¿verdad? Ya podemos. Uno entre 1 me da 1. Logaritmo de 1. 0, profesora. 0, ¿verdad? Entonces, cuando la concentración de una disolución, tanto del ácido como de la base, es igual, entonces el pH es igual al pKa. Eso significa que para esta solución reguladora, el pH es de 7.4, que era lo que su compañera decía. Una solución reguladora, dependiendo del par ácido-base, va a tener cierto valor, que como ustedes lo están viendo aquí, no necesariamente es de 7. Ya en los sistemas reguladores, no siempre vamos a estar hablando de trabajar a un pH de 7. Eso va a depender de qué pH quiero regular, ¿sale? Si yo quiero regular un pH ácido, puedo utilizar un sistema amortiguador de acetatos. Si yo quiero soportar o amortiguar o trabajar a pHs básicos, como decía su compañera, para mantener pHs básicos, entonces yo puedo trabajar con una solución amortiguadora de amonios, ¿no? Yo puedo trabajar que va a ser por arriba de un pH de 7. ¿Vale? ¿Y qué creen? Eso va a ser su pan de cada día de ustedes, porque como ingenieros ambientales, en el ambiente hay puros sistemas reguladores. Los pHs que encontramos en el medio ambiente son ácidos básicos, muy pocos son los que están a pH de 7, ¿sale? Ahí estamos. Para este primer ejercicio, el pH es igual al pKa, o sea, de 4.74. Ahora, ¿qué le ocurre a este sistema si yo alimento, dice aquí, sin modificar el volumen? Evidentemente, el volumen se queda sobre litro. Si yo a esta solución la alimento con ácido clorhídrico. De ahí la importancia de que los sistemas reguladores sean con la misma especie. Este ácido ya es de diferente especie. Además, es un ácido ¿de qué tipo? Es un ácido fuerte, ¿no? Es un ácido fuerte. Se disocia completamente. ¿Han escuchado del efecto del ion común?
No sé si esté bien, Ajá. pero algo de que es que, bueno, aumenta, creo, su solubilidad. Creo que sí, no me acuerdo Ok, bien. una de las aplicaciones, sí, una de las aplicaciones es ya formalmente aumentar o disminuir la solubilidad de algún compuesto. Lo vamos a ver después, interesante. Pero otra de estas aplicaciones es esta, ¿verdad? En los sistemas amortiguadores. Ahora bien, si yo pongo este ácido, que es un ácido fuerte, este ion, si yo lo pongo y lo sumo, si lo quiero sumar, por ejemplo, al ácido, se puede, o si yo este mismo lo pongo frente al ion acetato, ¿ocurrirá algo en alguno de los casos? En el primer caso, aquí, específicamente, yo a los iones protones o a los protones generados de la disociación del ácido clorhídrico, los pongo frente a un ácido como el ácido acético, ¿habrá algún producto? No. No, yo creo que ocurre en la de abajo, que es que tiene los protones y es la base conjugada de nuestro ácido, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí debería de ocurrir una reacción. Ahí sí, efectivamente, este ácido sí puede consumir parte de este 1 molar para dar ¿qué? Ahora voy a borrar esto. ¿Para dar qué? Como resultado. Por eso lo estoy poniendo de otro color. ¿El ácido acético? Para dar ácido acético. Esos protones que se están generando de la disociación de la alimentación como ácido clorhídrico más el ion acetato, ahora sí, el ion acetato va a dar como resultado más ácido acético. ¿Sale? Ese ácido acético, lo voy a poner ahora con otro color, el que se genera de la disociación, lo voy a poner ahora en verde, de la reacción del acetato con el ácido fuerte, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, me dicen que inicialmente yo puse 1 mol por litro de ese acetato, pero que estoy alimentando 0. moles de ácido. Y como no cambia el volumen, pues sigue siendo por litro. ¿Cuántas moles? Ahora aquí, ¿cuántas moles por litro se generan de ácido acético debido a esta reacción? 0.1 mol. 0.1 mol, evidentemente por litro, que se generan de esa disociación. Ahora, ¿cuántas me quedan? Me queda el 1 molar de ácido de acetato. Me queda el 1 molar de acetato. Queda como 0. No, ¿verdad? 0.9. Porque está reaccionando con el 0.1 menos 0.1 mol por litro. Se están consumiendo de esa 1 mol por litro, 0.1 mol por litro. Entonces, en realidad me quedan, ¿cuántas? Ya lo dijo su compañera, 0.1 mol por litro. Entonces, yo ahora en el equilibrio, ahora lo voy a borrar aquí, ¿sale? En el equilibrio de acetato, ahora en el nuevo equilibrio de acetato con ácido acético, ya no tengo las mismas concentraciones, ¿se entiende?
ya ahora aquí tengo mayor cantidad de ácido acético y aquí tengo menor cantidad de iones acetato. Si yo le sumo a estas moles que se generaron las originales, 1 mol por litro, entonces ahora yo voy a tener 1.1 mol de ácido acético y 0.9 mol por litro de acetato. ¿Queda claro? Si sustituyo, el pKa sigue siendo el mismo, 4.7, 4.74, más el logaritmo de la nueva concentración de iones acetato, que es 0.9, entre la nueva concentración de ácido acético, 1.1 molar, y entonces el pH, ¿cómo se modifica cuando yo le adiciono un ácido fuerte? ¿Cuánto me da? 4.65. 4.65. Y aquí lo vemos. Solo disminuyó 1/10 de unidad de pH. Entonces, es un ácido fuerte. ¿Perdón? Entonces las soluciones amortiguadoras nos ayudan nada más a que no sea tan cambio, bueno, no sea el cambio del pH tan brusco, ¿no, maestra? Es correcto. Aún adicionándole un ácido fuerte, el pH se amortigua, el pH se regula o soporta esas cantidades de ácido. Muy bien. ¿Seguimos? Maestra, entonces del ion acético del que está en verde se produjo 0.1 mol sobre litro porque multiplicó el 0.1 del protón del ácido clorhídrico por el del acetato. Es más bien por la reacción química. 1 mol de ácido o de protones produce 1 mol de ácido acético. Si yo tengo 0.1 mol de ácido, entonces se va a producir 0.1 mol de ácido acético. Es más bien por la reacción. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Seguimos? ¿Puedo borrar? Sí, maestra. Muy bien. Borro todas las entradas. Bueno, entonces eso es en un ejemplo sencillo de ácidos monopróticos. Aquí tenemos ejemplos, ya habíamos visto un poco de ácidos dipróticos. Estos ácidos dipróticos, como por ejemplo el ácido carbónico, pierde un primer protón, aquí lo vemos, y se convierte en el ion carbonato ácido, también conocido como ion bicarbonato, en un equilibrio de una constante de acidez 1. Pero a la misma vez este carbonato ácido o ion bicarbonato tiene o posee todavía este protón que puede actuar como ácido. Nótese que en la primera reacción el carbonato ácido o bicarbonato es la base conjugada del ácido carbónico. Pero en este segundo planteamiento, en esta segunda reacción, que pierde un ácido, el carbonato ácido es un ácido y su base conjugada es el ion carbonato, generando un segundo equilibrio ácido-base en el que se evidencia el par carbonato-bicarbonato. En el primer caso, el par conjugado es carbonato ácido o bicarbonato ácido carbónico. ¿Se entiende? Y así nosotros podemos encontrar diferentes ácidos polipróticos, dipróticos,
tripróticos, ¿sale? El ácido fosfórico, por ejemplo. El ácido fosfórico es un ácido triprótico. El ácido sulfúrico, por ahí no sé si era en este grupo o en el otro, me decían que para la constante de acidez 1 no encontraban un valor, pero ya para la constante de acidez ya existía un valor. No sé si fue en este grupo o en otro. Cuando les mandé a investigar constantes de acidez, a ver, ¿alguien recuerda? ¿He Sí, preguntado eso? yo. ¿Quién fue yo? Yo, Ramírez Tara. Aquí es cuando lo vamos a contestar. ¿O ya lo habíamos contestado? Sí me lo había, porque tenía usted también una tabla. Dijo que lo íbamos a ver más adelante, pero sí me había dicho. Ok. A ver, pero otra explicación. No está de más. Ok, ahí está. ¿Cuál sería la primera disociación para el ácido sulfúrico? ¿Cómo lo encontraron ahí? ¿Cómo presentarían la disociación del ácido sulfúrico? Elimina un protón o se disocia y quedaría como, ¿cómo llamarían a este ion? Si este es carbonato ácido, ¿cómo se llamaría? Sulfato ácido. Así de sencillo, ¿verdad? Nada difícil la nomenclatura. Si el de abajo se conoce como carbonato ácido, pues este es sulfato ácido, efectivamente. Y aparentemente tendría una constante de acidez 1 que relacionaría la concentración de los protones por la concentración del sulfato ácido entre la concentración del ácido sulfúrico. Sin embargo, así como está, como ácido sulfúrico, se comporta como un ácido fuerte. Este, en realidad, es un ácido fuerte. Entonces, todo lo que yo coloco como concentración inicial se disocia en protones y sulfato ácido. Por lo tanto, no tiene una constante de acidez. Ahora, cuando se disocia solo ese primer protón, se genera el sulfato ácido que todavía posee este protón que se puede disociar. Este segundo protón ahora sí se comporta como ácido débil, generando el ion sulfato más un protón. Y de la constante de acidez 2, sí ya se comporta, ya no es un ácido fuerte. El sulfato ácido, ya es un ácido débil. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a encontrar el valor, usted debe de tenerlo, de sus tablas, ¿no? Que seguramente no es muy pequeño, ha de ser un poco alto, ¿no? ¿Nos puede decir cuál es ese valor? Yo lo encontré como 1.3 por 10 a la menos 2. Fíjese, este valor es para ácidos débiles es bastante alto, por 10 a la menos 2. Hay ácidos que es por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, en realidad, por eso, si este ácido débil de por sí, por su valor ya se ve bastante alto, o sea, su grado de disociación va a ser muy alto, pues se comporta más bien como ácido fuerte. Esa es la razón. ¿Queda claro? Maestro, una duda. Ahí en el denominador, ¿sí sería ácido sulfúrico o sería el...? Ay, lo puse al revés, ¿verdad? Le puse, aquí le borro esto. Y le pongo... Ahí sí. Sí, gracias. Gracias, maestra. Y así se van a encontrar con algunos otros ácidos que el primero dice fuerte y ya después vienen
las demás constantes de acidez. Muy bien, ¿seguimos? ¿Puedo borrar? Sí, maestro. Eso nos Maestra. lleva a estudiar un poquito más los pares ácido-base en algo que nosotros llamamos predominio de especies. Hace ratito en uno de los ejercicios vimos que se puede el hecho de que el pKa sea igual al pH o el pH sea igual al pKa, ¿no? ¿Cuándo ocurre que el pH sea igual al pKa? Cuando existe la misma concentración de ácido y base de un par conjugado de ácido-base. Ahí está, ¿verdad? Tenemos que recordar entonces que el pH va a ser igual al pKa cuando la concentración de la base es igual a la concentración del ácido o viceversa. Aquí lo estamos viendo. No tenemos concentraciones molares, pero sí tenemos fracción de la especie química. La curva en azul describe cómo se comporta la fracción de la especie ácida conforme va aumentando el pH. A pHs muy bajos es evidente que vamos a tener la mayor fracción de la forma ácida. Va a llegar un punto en el que el pH, la fracción de la forma ácida va a ser igual a la fracción de la forma básica. En ese punto, el pH es igual al pKa. Entonces, si nosotros conocemos la constante de acidez, nosotros podemos saber el valor de pKa o el valor de pH que nosotros pudiéramos para tomar como referencia. Aquí se tiene un valor de 5. No sabemos qué ácido tiene como constante de acidez. A ver, si el pKa aquí en este ejemplo es igual a 5, ¿cuál sería el valor de la constante de acidez de ese ácido? ¿Lo puedo saber? Sí, ¿no? Con menos logaritmo. A ver, entonces, ¿cómo? ¿No sería con 10 a la menos el pKa? 10 a la menos el pKa. Por lo tanto, este ácido que está ejemplificado aquí tiene una constante de acidez ¿de qué? De 1 por 10 a la menos 5. Si somos estrictos, nos iríamos a nuestras tablas y veríamos qué ácidos tienen una constante de 1 por 10 a la menos 5. A ver, busquen uno. ¿Tienen por ahí algún ácido que tenga esa constante? ¿El ácido benzoico? El ácido benzoico, ¿cómo lo tiene usted? De 6.28 por 10 a la menos 5. ¿Algún otro? Benzoico. Benzoico. El ácido acético también es 1.8 por 10 a la menos 5. Ok. 1.8 por 10 a la menos 5 pudiera ser acético, ajá. El ácido propiónico. El De propiónico. 1.3. 1.3 por 10 a la menos 5. ¿Sale? Yo creo que el que más se le acercaría sería el benzoico, ¿no? Por 10 a la menos 5 me da, ay no, bueno, es más bajo.
Entonces el propiónico, a ver, porque es logarítmico, ¿verdad? Menos 5. El propiónico sería de 4.8. Se acerca más a un pKa de 5, ¿no? Pudiéramos deducir que es el propiónico. No sé, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre entonces o qué podemos ver con un diagrama de este estilo? Cuando conocemos la fracción de una especie, en este caso una especie ácida, que logramos visualizar, como lo decimos aquí, cuando el pH está por debajo de 5, ojo, no es pH de 7, a diferencia de de los ácidos y bases que siempre Maestra, tu micro está apagado. Se apagó su micrófono. Ay, ¿en qué momento lo cerré? Bueno, ¿en qué momento lo cerré? Cuando empezó a Desde que hacer... iba a empezar esto. ¿Lo de las especies predominantes? Sí. Ok. Siempre habríamos creído, y no es mentira, que la neutralidad está en 6. Sin embargo, para ácidos y bases débiles está en función del pKa. Ya vimos entonces que cuando el pKa es igual al pH, nosotros tenemos un equilibrio en las concentraciones, tanto de la forma ácida como de la forma básica. Por debajo de un pH de 5 para este par ácido-base, eso significa que a pHs por debajo de 5, la especie que yo voy a encontrar en mayor proporción es la ácida. Por otro lado, cuando yo tenga un pH por arriba de 5, eso quiere decir que yo voy a tener como especie mayoritaria a la forma básica. Si ya tengo 5.1, entonces ya hay mayor concentración de la base. Si yo tengo un pH menor de 4.9, por ejemplo, entonces la especie mayoritaria va a ser el ácido, que fue lo que vimos hace ratito, ¿no? Cuando adicionábamos a la solución de acetato de sodio de ácido acético, acetato, ácido clorhídrico, perdón, aumentaba esta concentración y por lo tanto el pH disminuía. No disminuía mucho, pero sí disminuía, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda a ver qué especie predominante tenemos a qué pH. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, maestra. Ayuda entonces a hacerlo con cualquier par ácido-base. Aquí lo vemos nuevamente a pHs menores que su pKa, la especie mayoritaria va a ser la forma ácida y cuando tenemos pHs mayores a su pKa, entonces tenemos la forma básica. Vamos a suponer algún otro pKa, por ejemplo. Este pKa que sea de
de 9.8. ¿Vale? Si tenemos un pKa de 9.8, ¿cuál sería la especie mayoritaria a un pH de 8? La especie predominante. ¿Cuál? La básica. A un pH de 8. ¿Para dónde está el pH de 8? Para acá, ¿no? Bueno, casi siempre vamos de 0 a 14. A un pH de 8, ¿cuál sería la especie predominante? Si el pKa es de 9.8. El ácido. A pHs menores, aquí está, a pHs menores que el pKa, la especie mayoritaria es la ácida. Si el pH, por ejemplo, a ver de qué color se vería, fuera de 10, por ejemplo, si el pH de esa solución amortiguadora fuera de 10, ¿qué especie predominante tendríamos? A pHs mayores que el pKa, la especie predominante es la básica. Ojo, no quiere decir que no exista la otra. Siempre es una reguladora, siempre existen las dos. pKa más el logaritmo de la base entre el ácido, ¿vale? Siempre existen las dos. Solo aquí es cosa de identificar cuál es la especie predominante o la que se encuentra en mayor proporción. El hecho de que tengamos un pH de 10 no significa que no tengamos a la forma ácida. Claro que tenemos forma ácida, solo que es muy pequeña esa concentración en comparación a la de la base. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Porque no, maestra. Después nos vamos a topar con los polipróticos y vamos a ver qué sucede. Si les doy un pH, podrían decir, de todas esas especies que se ven ahí, ¿cuál es la predominante? ¿Existe o no existe? Esa es la pregunta. ¿Sale? Bueno, si no hay preguntas y si ya no tienen más clases después, pues vámonos al fin de semana, ¿no? Si no, pues hay que esperar a que llegue nuestra última clase. Gracias, maestra. Hasta luego. Maestra. Gracias, maestra. Muy bien. Maestra, mucho, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la siguiente semana, que es de laboratorios. Pregunta, perdone, no se me vayan. Ay, a ver si no, ya se me fueron algunos. Por favor, no se me vayan. Díganme, ¿vamos a tener clase el martes o no? No sé, maestra. ¿Quiénes van a ir a la UPIBI el martes? Levanten la mano. Levanten su manita virtual. ¿Quiénes van a ir a la UPIBI a actividades presenciales el día martes? Ninguno. Entonces nos vemos por este medio. ¿Sale? Sí. ¿Todos? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces ahorita lo escribo ahí en la sección de publicaciones para que quede asentado en acta, ¿sale? Que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho, por favor. Gracias, maestra. Hasta luego, Maestra, gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.